Hola y bienvenidos a la siguiente sesión, en la que trataremos de comprender uno de los elementos geométricos y matemáticos más complejos y hermosos que existen, los fractales. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica dentro de la materia Expresión Oral y Escrita 2. Sus presentadores para la siguiente sesión son los siguientes: Ángel David Ramos Gómez, Fabián Mendoza Alegría, Santiago Ezequiel Robles Robles, Julio César Méndez Masilla y Gerardo Adrián Hernández Miguel. Antes de comenzar, me gustaría que pensaran en los elementos de las imágenes: las galaxias, las neuronas, las cordilleras y las costas. ¿Qué similitud existe entre estos elementos? En primera instancia pensarán que no existe ningún tipo de relación entre ellos. Sin embargo, dentro de cada uno de estos elementos existen patrones interminables que en las matemáticas son conocidos como fractales. Un ejemplo básico para conocer un fractal es el brócoli. ¿Por qué? Porque cada forma del brócoli es una versión similar de una de sus ramas. ¿Esto qué significa? Significa que al cortar la rama de un brócoli obtendrás una versión más pequeña pero idéntica del brócoli original. Otro ejemplo básico es el copo de nieve. Todos se parecen y pertenecen a patrones interminables que se repiten, pero no existen dos copos de nieve que sean idénticos. Entonces, ¿qué nos explica la geometría fractal? La geometría fractal nos da una visión amplia de por qué la naturaleza funciona de la manera en que funciona. ¿Por qué se crean estructuras nuevas que se autorrepliquen pero que a la vez son únicas? Y cómo cada elemento, por más pequeño que sea, sigue siendo importante para un elemento mucho más grande. Dentro de la siguiente sesión y con mis compañeros podrán aprender cómo se acuña el término fractal, de dónde viene, de qué manera funciona un fractal, cómo influye dentro de la naturaleza y cómo nos afecta en nuestro día a día. Espero que disfruten la sesión y que puedan aprender lo necesario. El término fractal fue acuñado por Benoit Mandelbrot, que a finales de los años 70 era investigador para IBM. Mandelbrot estaba muy interesado en el trabajo del alemán Georg Cantor, que su trabajo consiste en que una línea puede ser dividida infinitas veces. Y también estaba muy interesado en el trabajo del sueco George Bangkok, que su trabajo consiste en un triángulo que tiene un perímetro infinito, pero un área finita. Mandelbrot utilizó la informática moderna que se estaba desarrollando en IBM para repetir estas ecuaciones muchísimas veces, millones de veces. Y así nació el conjunto de Mandelbrot. El conjunto de Mandelbrot es una visualización geométrica infinita de un fractal, la de Mandelbrot, la que él creó. Este conjunto de Mandelbrot corresponde a la ecuación de Mandelbrot, de ahí viene su nombre. Esta ecuación, conforme se va aumentando el grado, se va pareciendo más a un copo de nieve. Ahora, si yo les pidiera entre un conjunto de imágenes, entre fractales y no fractales, elegir cuáles de esas sí son fractales, ustedes podrían elegir más o menos las correctas. Pero si yo les preguntara matemáticamente o cuáles son las propiedades de los fractales, creo que muy pocos de ustedes me podrían responder. Por eso yo les explicaré las características de un fractal. Primero, el fractal tiene autosimilaridad, lo cual significa que aún haciendo un cambio de escala podemos ver el mismo patrón en ese fractal, aunque no siempre cumple esa característica. 2. Que la dimensión fractal es mayor que la dimensión topológica. 3. Que no es derivable en ninguno de sus puntos. Ahora, yo sé que a ustedes esto les podría resultar algo muy técnico, pero por eso les preparé un método para poder identificar de forma sencilla qué es un fractal. Se llama el método de conteo de cajas. Primero, tenemos una área cuadriculada. En esa área cuadriculada nosotros dibujamos una línea, la cual ocupa 4 de esas cajas. Es decir, toca 4 de esos cuadritos, por decirlo así. Entonces,
Si nosotros hacemos un cambio de escala en la sección cuadriculada por 2, entonces la misma línea estará tocando 8 de esas cajas. Entonces, vimos que es un factor de crecimiento de 2, como la dimensión topológica de los cuadrados, es decir, de las cajas. Siempre es 2, utilizamos base 2. Ahora, en esa base 2, como supimos que el crecimiento fue por 2 de la línea, cuando se divide en un factor de 2 a las cajas, 2 elevado a la 1 es 2, así que la línea tiene dimensión 1. Ahora probemos con una figura cerrada, como el cuadrado. En el cuadrado sucede lo mismo, nosotros tenemos a un cuadrado que toca a 4 cajas, es decir, las encierra. Si nosotros aplicamos el mismo método e multiplicamos el factor de la escala de la sección cuadriculada por 2, nosotros estaríamos tocando 16 cajas. Ahora, nuestro factor de crecimiento fue de 4. Utilizamos base 2, como ya expliqué la razón por qué anteriormente. Entonces 2 elevado a la 2 es 4. Y 2 es la dimensión topológica del cuadrado. Ese es de toda la vida. Pero, ¿qué sucede con otro cuando lo intentamos con un fractal? Por ejemplo, el triángulo de Persnitzky. Cuando nosotros colocamos el triángulo de Persnitzky, lo que sucede es que, haciendo los cálculos, la dimensión topológica da aproximadamente el logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 2. Y es ahí donde sabemos que es fractal, porque debería ser, si tomáramos solo el área del triángulo, nosotros tendríamos una dimensión topológica de 2, pero no, tenemos una división topológica de 1.58 aproximadamente, como se muestra aquí. Entonces podemos concluir que eso es un fractal. Como claro, este es un método, pero existen muchos otros. Actualmente, las aplicaciones de los fractales es demasiado amplia y están presentes en nuestro día a día sin que nos demos cuenta de ello. Como hemos visto anteriormente, un fractal es una estructura que se repite a varias escalas. Esto nos permite analizar y estudiar ciertos espectros y fenómenos de nuestra vida cotidiana, como lo puede ser el análisis de enzimas, el estudio de terremotos, los movimientos de finanzas y moneda, la codificación de señales de audio y video, el estudio del cambio climático o incluso el análisis del cáncer. Todas estas aplicaciones son analizadas mediante una codificación fractal. Este es un método de codificación con pérdida para imágenes digitales. Esto se basa en el hecho que ciertas partes de una imagen se parecen a otras partes de la misma imagen. Aquí los algoritmos fractales convierten estas partes en datos matemáticos que se llaman códigos fractales y posteriormente recrean la imagen codificada, de manera que a partir de ciertas partes de una imagen se puede recrear una imagen aproximada en donde ya es posible empezar a analizar y estudiar el fenómeno y así obtener ciertos datos de importancia. En conclusión, podemos definir a los fractales como formas, objetos geométricos cuya estructura se repite a diferentes escalas. Hace mucho tiempo que se descubrieron y se vienen estudiando a lo largo del tiempo, creando con ello numerosas aplicaciones para el bien humano, para el desarrollo, para solucionar problemas que emergen, para entender lo que nos rodea, la naturaleza, el universo, porque podemos encontrar ejemplos de fractales en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por su atención y el tiempo brindado. Aquí pueden ver algunas referencias si desean indagar un poco más sobre el tema.
La verdad es un tema muy interesante del cual se debería tener más conciencia en la comunidad estudiantil, mucha información que falta por entender, y ese es el deber de cada uno de ustedes.